Hola, hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas. Qué emoción tenerlos de vuelta en este espacio que hemos convertido en nuestro refugio para el drama, el romance y, por qué no decirlo, las infidelidades que nos hacen gritarle a la pantalla. Soy y hoy, como una buena amiga que comparte sus secretos más oscuros, vamos a desentrañar esos momentos que nos dejaron con el corazón hecho trizas, esos instantes en los que nuestros personajes favoritos, los que juraron amor eterno, decidieron buscar consuelo en otros lares. Sí, señoras y señores, hoy nos zambullimos de lleno en las traiciones, los abandonos y esos nuevos comienzos que en ocasiones nos dejan más confundidos que enamorados. Hoy a esta montaña rusa emocional la llamaremos cuando el amor se muda de piel en las series turcas. Prepárense para un mar de lágrimas, suspiros y tal vez uno que otro grito de frustración. Pero antes de que el drama nos arrastre por completo, si eres nuevo en esta comunidad de almas telenoveleras, no olvides suscribirte. Haz clic en ese botón rojo de abajo, activa la campanita para que las notificaciones te avisen cuando subamos un nuevo vídeo y sobre todo, prepárate para no perderte ni un solo detalle de nuestras conversaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Hoy vamos a emprender un viaje épico a través de varias series que con su maestría narrativa nos han mostrado la fragilidad del amor y cómo, en ocasiones, puede ser tan efímero como una flor de cerezo en primavera. Y les aseguro, mis queridos amigos, que las series turcas son expertas en hacernos cuestionar si el amor verdadero realmente existe o si, después de todo, es una ilusión que se desvanece con el primer viento de la infidelidad. Prepárense porque este recorrido será intenso y lleno de giros inesperados. Nuestro primer destino en este mapa de corazones rotos es una serie que seguramente reconocerán de inmediato, Senkalkam, o Llamas a mi puerta para nuestra audiencia latinoamericana. Esta joya televisiva nos vendió al principio un cuento de hadas moderno digno de cualquier princesa Disney, una joven florista, Eda YLDZ, interpretada por la carismática Hande Erçel y un exitoso arquitecto, Serkan Bolat, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. Su historia, nacida de un peculiar contrato para fingir un romance, rápidamente nos atrapó con su química explosiva, sus miradas que derretían hasta el más duro de los corazones y sus divertidos desencuentros que nos hacían reír a carcajadas. El género, sin duda, una comedia romántica con un toque de drama que nos enganchó desde el primer momento. Pero como bien sabemos, hasta el cuento de hadas más idílico tiene sus páginas más oscuras. Y es que a pesar de todo el amor que se juraron, de todas las batallas que lucharon juntos, la relación de Eda y Serkan se ve sacudida por un golpe del destino, la enfermedad de él, que le provoca una amnesia que borra de su mente cada recuerdo de su amor por Eda. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis amigos. Serkan, ajeno por completo a su historia con Eda, se acerca a otra mujer, la mismísima Selin. Y aunque al final Serkan recupera sus recuerdos, el dolor que Eda sufrió cuando él la abandonó, cuando la dejó de lado como si no fuera nada, fue tan real como la vida misma. Esta serie nos mostró que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para vencer los obstáculos y que incluso las relaciones que parecen indestructibles pueden tambalearse por un capricho del destino. Un dato jugoso para los chismosos: la química entre Hande y Kerem fue tan intensa que trascendió la pantalla y se volvieron pareja en la vida real. Aunque tristemente esa historia de amor también tuvo un final menos feliz que el de la serie. Ahora, cambiamos de rumbo y nos dirigimos hacia una producción que nos dejó con el corazón en la garganta por sus giros inesperados, Karasevda, conocida en Latinoamérica como Amor Eterno. Prepárense porque esta serie dramática es puro fuego. La historia de amor entre Kemal Soydere, magistralmente interpretado por Burak Özçivit, y Nihan Sezin, encarnada por la bellísima Neslihan Atagul, es de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en la conexión de almas que trasciende el tiempo y las circunstancias. Pero ay, el destino, siempre cruel y caprichoso, tenía otros planes para esta pareja. Kemal y Nihan vienen de mundos diferentes, él es un joven de clase trabajadora y ella es la hija de una familia adinerada. Su amor se ve truncado por las intrigas de Emir Kozkolu, un villano de antología, obsesionado con Nihan y que no se detendrá ante nada para poseerla. Emir, interpretado por el talentosísimo Kaan Urgankolu, se convierte en el antagonista que todos amamos odiar. Nihan, presionada por su familia y chantajeada por Emir, se ve obligada a casarse con él, sacrificando su amor por Kemal y sumiéndolo en una profunda desesperación. ¿Y qué pasa con Kemal? Pues bien, decide alejarse de Estambul, reconstruir su vida y labrarse una exitosa carrera.
Y aquí, mis amigos, viene el giro que nos incumbe hoy. Al regresar después de años, convertido en un poderoso hombre de negocios, se encuentra a Nian casada con su peor enemigo. Y aunque su amor por ella sigue intacto, el dolor y la traición lo carcomen por dentro. Este triángulo amoroso es una auténtica bomba de tiempo, llena de tensión, secretos, mentiras y venganzas. Y sí, en esta serie también hay abandonos en cierto sentido, ya que Nian, forzada por las circunstancias, deja a Kemal para vivir con Emir, lo que para Kemal es una traición y, desde su perspectiva, un abandono imperdonable. Kara Sevda nos demuestra que el amor verdadero puede ser poderoso, pero no siempre puede triunfar ante la maldad y las artimañas de un destino implacable. Y un dato curioso que eleva su grandeza, esta serie fue la primera telenovela turca en ganar un Emmy internacional. Continuamos nuestro viaje por el laberinto de corazones rotos y ahora nos adentramos en una historia con un toque más oscuro y misterioso, Kukur, conocida en Latinoamérica como El Pozo. Esta serie, que mezcla acción, drama, crimen y un toque de realismo sucio, nos presenta la historia de la familia Koval, quienes controlan el peligroso barrio de Estambul llamado Kukur. Aquí nuestro protagonista es Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İnemli. Yamak es un joven que ha escapado de su familia y de su pasado, intentando construir una vida normal lejos del caos y la violencia. Pero como es costumbre en las series turcas, el destino lo llama de vuelta a Kukur. Y es aquí donde se cruza con Sena, interpretada por la encantadora Dilan Cizek-Deniz. Sena es una chica misteriosa y vulnerable que se enamora de Yamak y se convierte en su ancla, en su refugio en medio de la tormenta. Pero, oh sorpresa, su vida, como la de todos en Kukur, no es tan sencilla como parece. La relación de Yamak y Sena está llena de altibajos, de secretos y de peligros. Y en medio de la guerra entre pandillas, las intrigas familiares y los conflictos personales, se produce un punto de inflexión que cambiará todo, la aparición de un personaje que pondrá a prueba la fidelidad de Yamak. Se trata de Efsun Kent, una mujer que llega al barrio para vengarse de la familia Koval y que, por las ironías de la vida, termina involucrada sentimentalmente con Yamak. Aquí es donde vemos ese abandono, no en el sentido tradicional, pero sí un alejamiento emocional por parte de Yamak hacia Sena. El corazón del protagonista se divide entre la mujer que ama y la que, por circunstancias de la vida, se convierte en una especie de escape, en una fuente de consuelo. Kukur es una serie que nos muestra que hasta en los lugares más oscuros puede surgir el amor, pero que también puede ser efímero y estar lleno de contradicciones. Y un dato curioso para los amantes de la música, esta serie es conocida por su impresionante banda sonora y su estilo visual muy particular. Seguimos nuestro recorrido por las series turcas y nos encontramos con Yark o Secretos de Familia, una producción que nos mantiene al filo del asiento con cada episodio. Esta serie del género thriller con toques de drama judicial nos presenta a Ceylin Erguvan, interpretada por la talentosísima Pınar Deniz, una abogada audaz y de carácter fuerte, y a Ilgaz Kaya, interpretado por el carismático Kaan Urgankolu, sí, el mismo Kaan de Kara Sevda, que aquí nos muestra otra faceta, la de un fiscal incorruptible y recto. Inicialmente estos dos personajes chocan constantemente debido a sus diferentes formas de entender la justicia. Sin embargo, la necesidad de trabajar juntos para resolver un caso que los afecta personalmente los lleva a descubrir una atracción irresistible. Su relación florece en medio de investigaciones criminales, misterios y conspiraciones. Pero como siempre en estas series nada es fácil. En el transcurso de la historia, la confianza y la lealtad de Ceylin e Ilgaz se ponen a prueba constantemente. Hay momentos de confusión, dudas y, como no podía faltar en nuestro tema de hoy, un acercamiento peligroso por parte de Ilgaz hacia otra mujer que pondrá en peligro su relación con Ceylin. Si bien no es un abandono en el sentido estricto de la palabra, sí es un momento de profunda crisis y cuestionamiento sobre la fidelidad y el compromiso. El drama es que no se trata de una aventura pasajera sino de algo que sacude el vínculo de ambos hasta sus cimientos. Yark es una serie que nos demuestra que el amor puede sobrevivir incluso en los ambientes más hostiles y llenos de secretos, pero que siempre está en riesgo de ser herido por las dudas y las indecisiones. Un dato interesante para los que disfrutan de los guiones inteligentes, esta serie ha sido aclamada por su guión intrincado, sus actuaciones impecables y su ritmo trepidante. Y ahora, para finalizar, una serie que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un sinfín de debates en redes sociales, Sadakatsiz, la adaptación turca del exitoso drama británico Dr. Foster, conocida en Latinoamérica como Infiel. Esta serie nos sumerge en la vida de Asia Yılmaz,
una doctora de éxito interpretada por la talentosísima Cansu Dere, y su esposo Volkan Arslan, un arquitecto carismático interpretado por el talentoso Kanezin Doruk. Asia lleva una vida aparentemente perfecta, un matrimonio feliz, un hijo encantador y una carrera profesional brillante. Pero la vida perfecta siempre tiene una grieta, y en este caso es una doble vida de proporciones épicas. Asia descubre que su marido lleva años engañándola con una mujer mucho más joven llamada Deringuclu, interpretada por la bella Melis Sezen. Y aquí, mis queridos amigos, tenemos la traición por excelencia, el abandono emocional a gran escala. Asia se ve obligada a enfrentar la infidelidad de su marido, el dolor de la decepción y la furia de sentirse engañada. Y a partir de este momento, la serie se convierte en una historia de venganza, de superación y de empoderamiento femenino. Asia decide no quedarse callada ni sufrir en silencio, y comienza a orquestar un plan milimétrico para desenmascarar a su marido y hacerle pagar por su traición. En esta serie no hay una búsqueda de consuelo por parte de la protagonista en otros brazos, sino más bien una lucha interna y una decisión de no dejarse hundir por el dolor. Sadakat Sith es una serie que nos muestra que el amor puede transformarse en odio, que el dolor puede ser el motor de la venganza y que las mujeres son capaces de todo para defender su dignidad y su valía. Y un dato curioso que demuestra su éxito, esta adaptación turca ha superado con creces el éxito de su versión original. Y bueno, mis queridos adictos a las series turcas, hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por estos dramas de corazones rotos y amores que se mudan de piel. Hemos visto cómo la infidelidad, el abandono y las nuevas oportunidades son temas recurrentes en estas producciones, cómo los guionistas juegan con nuestras emociones y nos hacen sufrir, amar y odiar al mismo tiempo. Y es que al final del día, ¿qué sería de una telenovela sin un buen drama? Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por permitirme compartir con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series los ha dejado con el corazón más roto? ¿Qué otro drama turco con infidelidades memorables recuerdan? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden siempre tener a mano una caja de pañuelos porque en las series turcas nunca se sabe qué va a pasar. Hasta la próxima.